Ahora se habla mucho de cacerías raciales. Nosotros sufrimos esas cacerías raciales por parte de muchos marroquíes nacionalistas que simplemente por ser saharauis, pues eso, nos atacan, nos amenazan, nos insultan. ¿Cómo ves España dentro de 5 años con el tema de la inmigración? Hay que responder de una forma contundente a Marruecos y tiene que frenar ese flujo migratorio que llega de Marruecos. A mí me han llegado a acusar de que soy un ultraderechista, ¿no? Y yo siempre hago la misma broma, mírame la cara, me llamo Taleb Ali Salem, vengo del Sáhara. ¿Cómo te atreves a decir que yo soy fascista o nacionalista, no? Si se ha convertido a la política en un partido de fútbol. Si tú eres de los rojos, yo soy de los azules y tú vas a ser mi enemigo número uno y los míos, aunque roben, aunque me escupan a la cara, son los mejores siempre, ¿no? Desde que gobernó Pedro Sánchez se nos ha vetado completamente de los medios de la izquierda, no se nos da. De hecho, yo he llegado a grabar cosas que luego me ha llamado el productor o el periodista a decirme, lamentablemente nos han dado el aviso de que esto no se tiene que emitir, ¿no? No sé si crees en conspiraciones. ¿Sabes lo que es el plan Kalergi? Sí. ¿Qué opinas de él? Se nos silencia de una forma intencionada, por órdenes directas del gobierno y de sus medios de comunicación, de que vamos a hablar mucho de Palestina, pero del tema saharaui no vamos a hablar porque no queremos molestar a Marruecos. ¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Estamos otra vez más en una ocasión muy, pero que muy especial. Hoy traemos a Taleb Ali Salem, defensor de los derechos del Sáhara. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo. Muchas gracias por invitarme. Mira, te quería preguntar, para alguien que no sepa qué ha pasado con el Sáhara, ¿podrías hacer una explicación? Para alguien que no tenga ni idea del tema. Sí, bueno, yo lo que siempre intento explicar, y partiendo de que estamos en España, de que llevo muchos años viviendo aquí y demás, y sabiendo también que generalmente nos dirigimos a un público joven, muchas veces yo digo, bueno, es que hablamos mucho de la cuestión saharaui y yo entiendo perfectamente que mucha gente, especialmente gente joven, diga, bueno, moros matándose en África a mí me importa muy bien, más bien poco, ¿no? Se podría entender, ¿no? Pero yo siempre intento explicar la cuestión del Sáhara Occidental, que es una cuestión que está completamente ligada a este país. Es decir, el Sáhara Occidental fue colonia española, fue provincia española, fue la provincia 53. Hace muy poco leía un titular de prensa a un antiguo militar español y el titular decía, yo viví en el Sáhara cuando era tan español como Cuenca. Esto quiere decir que el Sáhara Occidental fue provincia española, tiene una relación con España, fue junto a Guinea Ecuatorial una colonia española. Y lo que se hizo básicamente es una entrega por parte del gobierno español del Sáhara Occidental a Marruecos. El Sáhara es un territorio muy rico, con muchos recursos naturales, con una población muy reducida. Y bueno, España vivió un momento bastante complicado, Franco se estaba muriendo ya, Juan Carlos quería ascender al poder, Marruecos tenía un interés en ocupar este territorio bastante rico. Entonces lo que se hizo es presionar a España por parte de Francia, de Estados Unidos, también de Marruecos, para que se entregase el Sáhara Occidental a Marruecos. Se entregó el Sáhara a Marruecos en contra de la voluntad del pueblo saharaui, que lo que quería era la descolonización e independencia, igual que Guinea Ecuatorial. Y bueno, seguimos arrastrando ese problema hasta el día de hoy. Han pasado 50 años, legalmente el Sáhara sigue siendo, según las Naciones Unidas, un territorio español. Los saharauis seguimos luchando por esa independencia, pero lamentablemente Marruecos ocupa el 80% del territorio hasta el día de hoy. Claro, yo te quería preguntar cómo era la situación del Sáhara cuando estaba Franco ahí en el poder. Bueno, era una situación primero de una colonización, tengo que decir que no fue violenta. Es decir, cuando España empezó a introducirse en el territorio del Sáhara Occidental, fue acordado con las tribus saharauis que vivían, no hubo violación, no hubo violencia. Esto es reconocido por los mismos saharauis. Se estableció primero como una colonia, más tarde como provincia. Había una buena convivencia entre saharauis y españoles. Había muchos españoles que nacieron, especialmente de Canarias, que vivieron, tuvieron sus hijos y demás en la provincia 53. En aquel entonces se le conocía como Sáhara Español. Había procuradores saharauis en el Congreso de los Diputados. De hecho, hace poco compartía en Twitter cómo Franco condecoraba a los procuradores saharauis que estaban en el Congreso español en aquel entonces, ¿no? Pero ya digamos que en los años 60 empezaron los países africanos a rebelarse contra las potencias colonizadoras, la guerra de Argelia contra Francia, otras naciones también en el continente. Empezaron a nacer movimientos de liberación que luchaban por la independencia, es decir, ya no es tiempo de colonización, queremos autogestionarnos y ser estados
estados independientes. Pues los saharauis empezaron a finales de los años 50, a principios de los años 60 también a rebelarse contra España y a decir, bueno, es el momento de que nosotros también tengamos nuestro propio estado y no seamos una colonia española, ¿no? Entonces ahí empezó el choque. Los saharauis empezaron a salir a manifestarse, empezaron a reivindicarse como una nación que quiere ser libre e independiente, y empezó también por la parte de España una represión contra la población saharaui. El primer movimiento nacionalista saharaui, liderado por Mohamed Basiri, fue rápidamente desintegrado. Mohamed Basiri fue detenido por las autoridades españolas y desaparecido hasta hoy en día. Y ya más tarde nació el Frente Polisario en el 73 como un movimiento de liberación saharaui que lucha por la independencia. Llegamos al año clave, ya voy terminando, que es el año 75. Cuando España se había comprometido, bueno, ya es momento, os vamos a dar la independencia, se comprometió ante las Naciones Unidas a que va a descolonizar el territorio, fue cuando Marruecos entró y dijo, no, esto me pertenece. Se decía que Franco había jurado que ningún marroquí iba a entrar al territorio del Sáhara Occidental y que Franco iba a garantizar que el pueblo saharaui sea un país libre. De hecho, Franco mandó al ejército español en aquel entonces, a los legionarios, a poner minas en el norte del Sáhara Occidental porque Marruecos amenazaba con que iba a enviar la famosa Marcha Verde ocupando el Sáhara Occidental. Lo que pasa que, bueno, Franco entró ya en coma, estaba ya en sus últimos días, estaba muriendo, y se dice que el rey Juan Carlos, esto se confirmó a través de documentos de la CIA que fueron desclasificados, que la CIA o Estados Unidos le prometió a Juan Carlos que ascendería al poder, que apoyaría su ascenso al poder si entregaba el Sáhara Occidental a Hassan II, rey de Marruecos. El 14 de noviembre de 1975 se firmó aquí en Madrid un acuerdo que se llama Acuerdo Tripartito de Madrid, donde España entregaba de la forma más vergonzosa el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania. Y rápidamente España se marchó y Marruecos entró a ocupar el territorio. Claro, yo ahora te quería preguntar, hay una pregunta que la voy a hacer ya. O sea, ¿tiene algo que ver el Partido Socialista en todo esto? Sí, el Partido Socialista, digamos que es uno de los principales culpables de que este problema siga hasta el día de hoy, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, hay un discurso muy famoso en YouTube que mucha gente lo puede ver en los años 70, creo que fue en el año 78, cuando Felipe González, en aquel entonces el recién, era un joven recién salido a la política, tenía mucho apoyo, quería llegar a la presidencia y demás, viajó a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, donde llegó mucha gente escapando de esa ocupación marroquí, y dio un discurso que está en YouTube y dijo su famosa frase: tanto yo como mi partido estaremos con ustedes hasta la victoria final. Cuando Felipe González llegó al poder, lo primero que hizo es viajar a Marruecos y apoyar al rey de Marruecos militar y económicamente para bombardear al pueblo saharaui y seguir esa ocupación ilegal al Sáhara Occidental. Ahí empezó la traición, y es una traición que continuó con el gobierno de Zapatero, que fue el primer presidente de España en no solo vender armas a Marruecos, sino regalar armas a Marruecos. Zapatero regaló armas a Marruecos con un precio simbólico de venta de €1, unas armas que han sido utilizadas para reprimir a la población saharaui en los territorios ocupados. Y ya digamos que la gota que colmó el vaso llegó con Pedro Sánchez en el año 2022, cuando reconoció o hizo esa segunda entrega del Sáhara Occidental y reconoció que el Sáhara Occidental tiene que ser un territorio marroquí, en una clara violación a la legalidad internacional y en un claro ataque también a la soberanía nacional española. Me gustaría preguntarte, porque ahora quería entrar en más profundidad en todo este tema, pero ¿cómo era un día a día en un campamento refugiado? Sé que viniste a España con 10 años, sí, pero ¿tienes algún recuerdo de ese día a día en un campamento? Sí, pues fíjate, yo siempre lo cuento así, que mucha gente se piensa que, bueno, nacer en un campamento de refugiados tiene que ser algo traumático y demás, pero yo no lo recuerdo para nada así, porque cuando tú naces en un campamento de refugiados, claro, cuando yo nacía no había televisiones, no teníamos agua potable, tampoco había electricidad. Entonces yo no tenía nada con lo que comparar, yo no sabía cómo era el mundo. Entonces yo era un niño que salía descalzo a jugar, vivíamos en tiendas de campaña, vivíamos de la ayuda humanitaria internacional que mandaba la ONU o algunas organizaciones internacionales, había mucha escasez. Era una vida bastante dura, pero para un niño que no tiene la capacidad de comparar con nada, entiende que el mundo es así, la vida es así y ya está, ¿no? Entonces yo siempre también cuento la historia de mi madre, que cuando mi madre vivía en su casa en el Sáhara español en aquel entonces,
una casa bastante grande, una vida bastante cómoda, y de repente vio como el ejército marroquí estaba entrando, matando a todos los saharauis. Ella tuvo que escapar a esos campamentos y establecer esos campamentos. Y ella siempre me cuenta que cuando ellos llegaron a esos campamentos en Argelia decían, bueno, esto será cuestión de una semana, un mes, mi madre tenía la llave de su casa y volveremos. El mundo no puede permitir que esto dure mucho tiempo, ¿no? Pues han pasado 50 años, yo soy la tercera generación que nació en esos campamentos de refugiados y mi madre sigue esperando volver a su casa, ¿no? Entonces, te digo, recuerdo como un momento muy feliz, pero el gran choque fue cuando llegué aquí, a España, con un programa que se llama Vacaciones en Paz, que trae niños desde los campamentos a pasar el verano con familias españolas, y ya fue la gran sorpresa de decir, yo recuerdo que pasaba horas encendiendo y apagando la luz, yo no entendía por qué le dabas a un botón y se encendía la luz, me daban miedo las casas, tantas puertas, no subía las escaleras, me tenían que coger para subirme y bajarme porque me daban miedo las escaleras, ¿no? Y desde ahí te empiezas, y quizás de ahí nace también mi activismo y mi lucha por esta causa, nacen muchas preguntas a una edad muy temprana, de por qué ellos tienen todo esto, por qué yo no, por qué. Entonces ahí sí que tienes algo con lo que comparar y empiezas a cuestionarte todo y te das cuenta que eres víctima de un conflicto político y que podrías vivir muy cómodamente porque tu territorio es muy rico, pero lamentablemente debido a esa ocupación marroquí estás obligado a vivir en esos campos de refugiados. ¿Tus padres están aquí en España? ¿O dónde? Mi madre sí, mi padre no, mi padre está en el Sáhara. Sí. ¿Y ellos qué te dicen de la situación? ¿Qué te dicen? Y de tu activismo, ¿ellos qué te van? Bueno, mi padre vive en las zonas ocupadas y sí que ha tenido bastantes problemas, porque las zonas ocupadas están controladas completamente por Marruecos, ¿no? Entonces, lamentablemente, he dejado ya de tener contacto con mi padre, un contacto directo, solo tengo contacto a través de otras vías, porque mi padre ha recibido amenazas directas, ¿no? De decir, si tu hijo no para su actividad, él tuvo que pagar, quizás, o fue amenazado de pagar un precio, ¿no? Entonces, mi padre simplemente se ha mantenido al margen. Yo he intentado no mantener contacto con él de forma directa y sí que sufre de forma directa el hecho de que yo ejerza este activismo, pero en el fondo tanto mi padre como mi madre están bastante orgullosos porque somos un pueblo que solo tenemos esto, es decir, solo tenemos la voz, solo tenemos la resistencia. Mi madre estuvo muchos años trabajando en la construcción de esos campamentos, en ese ejercicio de resistencia. El hecho de ver que yo lo continúo, que mis sobrinos pequeños lo van a continuar, yo creo que es clave en una lucha como esta, el hecho de mantener la resistencia hasta que llega un momento, un día, un contexto donde se materialice nuestro deseo de vivir libres en nuestra tierra, ¿no? ¿Y qué riqueza tiene el Sáhara en plan de minerales o...? Bueno, decía, nunca se me olvidará, un anciano saharaui en los campamentos, siempre él contaba que nuestra mayor desgracia como pueblo es el hecho de haber nacido, el haber existido en un territorio tan rico. El territorio del Sáhara Occidental es uno de los territorios más ricos del norte de África. Tiene el 75% de reservas de fosfatos de todo el mundo y el fosfato es un material imprescindible que se utiliza como fertilizante, es decir, lo utiliza todo el mundo para la agricultura. También tenemos uno de los bancos pesqueros más grandes del mundo. En el mar del Sáhara Occidental hay todo tipo de peces y se reproducen de una forma muy acelerada. También hay petróleo de fácil extracción, se cree que hay minas de oro y de minerales raros y demás, por lo cual de ahí nace el interés también de Marruecos de ocupar este territorio, aunque es un territorio bastante rico, ¿no? Pero también quería decirte que me preguntabas por los campamentos y ahora hablamos de las riquezas del territorio del Sáhara Occidental. Nosotros en los campamentos vivimos de ayuda humanitaria. Somos un pueblo que es dueño de uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo, donde está pescando absolutamente todo el mundo. Y sin embargo vivimos en campamentos de refugiados y recibimos ayudas, sardinas en lata de otro país. Muchas veces llegan caducadas incluso. Entonces hay una paradoja bastante profunda, ¿no? El pueblo dueño del banco pesquero más grande del mundo recibe a través de la Cruz Roja sardinas en latas que a veces llegan caducadas, ¿no? Y yo creo que ahí también está la mayor representación de la injusticia que vivimos. No, porque ¿qué países están como comiendo del Sáhara a día de hoy, aparte de Marruecos? Pues todos los aliados de Marruecos. Actualmente todos los países de la Unión Europea están pescando en las aguas del Sáhara Occidental, grandes empresas. Los datos que tenemos es que 16 empresas del IBEX 35, hablando de España, están trabajando de forma directa o indirecta en el Sáhara Occidental en ese saqueo de recursos naturales. Estados Unidos, también Canadá, grandes aliados de Marruecos, y ahora últimamente
Por eso también digo que la cuestión del Sáhara Occidental está ligada a los intereses geoestratégicos, geopolíticos de España. Actualmente, Marruecos está otorgando permisos a empresas israelíes para hacer prospecciones en aguas saharauis que no están delimitadas, es decir, que están entre Canarias y el Sáhara, que podrían formar parte de la delimitación marítima de las Islas Canarias. Y sin embargo, Marruecos está otorgando permisos a empresas israelíes que ya están trabajando en esa zona. Claro, yo ahora te quería preguntar, la posición del gobierno español actual respecto al Sáhara, ¿cuál es? ¿Qué dicen? Pues es una posición bastante contradictoria con la posición que tiene, por ejemplo, la cuestión de Ucrania o la cuestión de Palestina. En la cuestión de Palestina vemos que Pedro Sánchez está abanderando ese supuesto apoyo al pueblo palestino y demás, que yo creo que es simplemente hipocresía, es doble moral, es postureo, porque al fin y al cabo yo creo que solo busca un interés personal. Yo no he dejado de repetir que Pedro Sánchez está buscando internacionalmente los aplausos que no está encontrando nacionalmente. Es decir, un presidente que no puede ni salir a la calle, sufre mucho rechazo por parte de su propia población, está intentando utilizar la causa palestina para capitalizar una simpatía internacional con la causa palestina para, bueno, alzarse como figura, ¿no?, internacional. Entonces, en la cuestión del Sáhara Occidental está apoyando al Israel del norte de África. Nosotros consideramos a Marruecos un Israel porque está practicando exactamente lo mismo que practica Israel contra el pueblo palestino. De hecho, Marruecos e Israel son aliados. Hace poco anunciaron que iban a empezar a construir conjuntamente drones militares, drones que bombardearan a los niños palestinos, al igual que bombardean a los niños saharauis. La posición del gobierno español actual, de Pedro Sánchez y de todos los partidos satélite que lo rodean, es de un apoyo total a Marruecos. Hablamos de un apoyo político, hablamos de un apoyo económico, hablamos de un apoyo incluso militar también, con material militar que se envía a Marruecos, y es el mayor reflejo de hipocresía, ¿no?, que estás pisoteando la legalidad internacional, apoyando la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental, y por otro lado dices que rechazas la ocupación de Israel a Palestina o de Rusia a Ucrania y demás, por lo cual aquí podemos encontrar ese reflejo de contradicción, hipocresía y doble moral, ¿no? O sea, yo lo que no entiendo, siempre se dice que si Marruecos quiere conquistar España, la ONU no nos ayudaría y Estados Unidos se volvería aliado de Marruecos. ¿Por qué está como tan cogido por los huevos España? O sea, ¿y desde qué etapa empieza la relación con Marruecos? Estás haciendo una pregunta muy interesante, porque yo no he dejado de defender que el hecho de que Pedro Sánchez reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental de forma ilegal completamente, porque no es lo que dice la ONU, es un atentado directo contra la integridad territorial del Estado español, porque Marruecos, quieran entenderlo o no, es el enemigo número uno de España. Esto mucha gente no lo quiere entender, pero Marruecos es el enemigo número uno de España. Marruecos tiene una ideología profundamente expansionista que no solo reclama el Sáhara Occidental, sino reclama el suroeste argelino, reclama territorio de Mauritania, reclama territorio español, obviamente las Islas Canarias. Es imperialista. Totalmente imperialista y expansionista. Reclama Ceuta y Melilla, reclama las Islas Canarias, como he dicho. Entonces, Marruecos nunca ha cesado. El principal partido en Marruecos, cuando entras en su página web, ves que en el mapa se incluye a Ceuta y Melilla como parte de Marruecos. Sus declaraciones dicen siempre: cuando acabemos con la cuestión del Sáhara Occidental y garanticemos nuestra soberanía, iremos a por Ceuta y Melilla. No han dejado de hacerlo. Entonces, cuando Pedro Sánchez, esto es muy importante que se entienda, reconoce a Marruecos que el Sáhara es suyo, le está regalando a Marruecos sobre una bandeja de oro el día de mañana poder reclamar Ceuta, Melilla y Canarias. Y si lo hace dentro de 5 años o de 10 o de 15 y hay un rechazo por parte de España, es decir, pero ¿cómo te atreves a reclamar Ceuta, Melilla o Canarias si han sido siempre mías? Marruecos va a utilizar el argumento: también decías lo mismo del Sáhara. Durante 50 años has dicho que el Sáhara no me pertenece y al final has cedido. El hecho de que cedas sobre Ceuta, Melilla y Canarias es cuestión de tiempo, ¿no? Por eso ha sido un gran error el hecho de que Pedro Sánchez tome esa decisión. Y respondiendo ya directamente a tu pregunta, España no está bajo Ceuta y Melilla no está bajo el paraguas de protección de la OTAN. Y cuando la OTAN toma esa decisión de que su colaboración de defensa de la soberanía española sobre sus territorios no entra a Ceuta y Melilla, es porque sabe que será un foco de conflicto en el futuro. Por lo cual España está completamente sola, y cuando decimos que Estados Unidos se pondría al lado de Marruecos no son teorías conspiranoicas, solo tenemos que volver a los hechos. En el año 2002, cuando Marruecos intentó invadir el islote de Perejil, que estaba gobernando Aznar, y rápidamente hubo una intervención bastante exitosa, se detuvo a los militares, hace pocos meses
entonces, el ministro de Defensa en aquel entonces con el gobierno de Aznar declaró en el programa Espejo Público de Antena 3 que en aquel entonces Estados Unidos les llamó y les dijo, oye, tenéis que ceder ese islote a Marruecos, Estados Unidos, ¿no? Por lo cual aquí tenemos un precedente, un hecho claro de que Estados Unidos en un supuesto conflicto con Marruecos, entre España y Marruecos, se colocaría del lado de Marruecos. ¿Y por qué crees que es como tan fuerte en toda Europa, incluso, bueno, no sé si en todo el mundo, pero Marruecos tiene un peso muy fuerte, ¿no? ¿Por qué crees que es tan fuerte ese país? Porque utiliza como un poco, o el chantaje un poco, o extorsión un poquillo a los otros países, ¿no? Sí, Marruecos ha tenido éxito primero en saber elegir a sus aliados y en servir muy bien a sus aliados. De hecho, se conoce en África, también en el mundo árabe, que Marruecos nunca ha sido un estado completamente soberano del todo, es decir, nunca ha sido un estado que ha conquistado su independencia y ha sido gobernado por un gobierno que ha elegido el pueblo, ¿no? Sino que es un estado al que se le ha regalado la independencia por parte de Francia. Francia ha colocado a una familia real educada por Francia y Marruecos siempre ha servido como una base de operaciones de las fuerzas imperialistas, de las fuerzas generalmente occidentales, Estados Unidos, Francia y demás, y ha servido para garantizar sus intereses en el continente africano y en el norte de África. Esto le da mucha fuerza a Marruecos por los aliados que tiene. Hace muy poco anunció también públicamente las relaciones con Israel, con quien mantiene estrechas relaciones, las relaciones con Estados Unidos. Básicamente Marruecos sirve a todas estas potencias, sirve para garantizar sus intereses en la región y en el continente africano y a cambio tiene ese poder que tiene. Esta es una de las partes. Pero luego si nos centramos en el poder de presión que tiene Marruecos sobre España, ya entramos en otros métodos que utiliza Marruecos. Está el método de la inmigración. Marruecos siempre ha utilizado la inmigración como una hoja de presión política. Si vuelves a Royal Air Maroc, que es la principal aerolínea marroquí, verás que tiene vuelos muy baratos a todos los países africanos donde hay conflicto o hay hambruna y no les pide visado. Esto quiere decir que va concentrando a muchísima gente del continente africano de distintos puntos, los va concentrando en Marruecos, en distintos bosques, los concentra también en el Sáhara y en el momento que quiere, como hizo en el año 2021, abre las fronteras y te lanza a 10.000 personas en un mismo día. Ese es un modo de presión. Otro modo de presión es el chantaje a través de una cuestión que no se habla mucho, mucha gente no lo conoce, yo tampoco tengo problema en hablar de ello. No tengo pruebas, pero es un hecho real. Cuando se habla, y esto lo utiliza Marruecos no solo con el gobierno del Partido Socialista, sino con todos los gobiernos, es un método de presión que funciona. Hablamos de que hay más de 1 millón de marroquíes en España. La mayoría de mezquitas que hay en España están bajo el control de Marruecos. Es decir, Marruecos tiene el poder de radicalizar o desradicalizar el discurso a la población residente en España. Marruecos también tiene el poder de recoger de todas las mezquitas que hay en España la información de quién es más radical, quién planea hacer algo, hablamos de atentados, quién no planea hacer algo. Toda esa información se vierte desde las mezquitas, donde Marruecos tiene a gente trabajando para ella, en los servicios de inteligencia marroquíes. Marruecos envía esa información al CNI, en lo que se conoce materia de colaboración en la lucha contra el terrorismo. Ya. ¿Qué hace Marruecos? En el momento que un gobierno español sale un poco de lo que ellos quieren y de sus intereses políticos, dice, mira, voy a cortar el flujo de información que te estoy enviando. Y aparte puede empezar a radicalizar a gente en las mezquitas. No sé si entiendes lo que te estoy diciendo. O sea, hay una cosa que te quería preguntar. O sea, ¿todo marroquí es radical? A ver si me estoy explicando. ¿Toda la inmigración que llega de Marruecos a España? Sé que es bueno, su religión está como muy interiorizada, está muy ligada a la política, no se separa, es sociopolítica, ¿no? Se llama. Sí. O sea, todo marroquí que viene, sé que han abierto las fronteras de las prisiones, han venido muchos de la prisión y obviamente esa gente no creo que esté muy bien, pero todo marroquí que viene aquí tiene como sesgado la radicalización. Yo no soy muy fan de generalizar, pero no solo con los marroquíes, sino en general siempre hay de todo en todo. Yo no creo que todo marroquí sea radical, pero sí que creo que la mayoría de marroquíes son profundamente nacionalistas. Son profundamente nacionalistas, incluso hablamos de segundas generaciones. Hace muy poco veíamos al cantante Morad, ¿no? Que es un cantante nacido aquí, nacido en Barcelona, que tiene mucho éxito, que muchas de sus canciones, esto es muy paradójico, muchas de sus canciones son antisistemas, son de odiar al sistema y demás, pero hace muy poco hemos visto como
publicaba un vídeo diciendo el Sáhara es marroquí, viva nuestro rey, o sea, hablando del nacionalismo más profundo y más rancio marroquí. Ya. Es decir, esto está instalado, es la ideología nacionalista marroquí está instalada en gran parte de la diáspora marroquí. Y lamentablemente nosotros como saharauis somos muy pocos, es decir, somos una población que en total no llegamos al millón. Creo que en España también somos muy pocos. La mayor parte de saharauis fuera de los campamentos está en España y no llegamos a los 10.000, 15.000, no lo sé, somos muy pocos. Pero sufrimos también una persecución real y un racismo. Ahora se habla mucho de cacerías raciales. Nosotros sufrimos esas cacerías raciales por parte de muchos marroquíes nacionalistas que simplemente por ser saharauis, pues eso, nos atacan, nos amenazan, nos insultan, a las mujeres saharauis les escupen, les tiran de la ropa. Hemos tenido episodios de persecución también de niñas menores de edad saharauis en manifestaciones por parte de marroquíes normales, pero que simplemente son profundamente nacionalistas y nos ven como el enemigo, ¿no? Claro, has dicho una cosa muy interesante porque, claro, el nacionalismo obviamente no es solo de que en España sea pues o facha o quieras que, no sé, Europa, lo típico, ¿no? Proteger España, proteger Europa, la inmigración, etcétera, ¿no? Un nacional español, pues ¿qué va a querer, no? Claro, pero es que un nacional puede ser marroquí, un nacional que quiera proteger su país. No solo un nacional, un fascista puede ser un marroquí. Y esto mucha gente, incluso desde los círculos progresistas, solo identifican el fascismo, la ideología digamos, la ideología nacionalista, la identifican siempre con una persona europea, blanca y demás, pero hay muchos marroquíes que son profundamente nacionalistas, que practican el fascismo, que practican el racismo contra minorías como los saharauis o incluso los rifeños, y lo hacen desde el odio a esas minorías, y es fascismo, y es nazismo, y es racismo practicado por parte de marroquíes. Entonces mucha gente nos acusa de que somos racistas, o de que a mí me han llegado a acusar de que soy un ultraderechista, ¿no? Y yo siempre hago la misma broma: mírame la cara, me llamo Taleb Ali Salem, vengo del Sáhara. ¿Cómo te atreves a decir que yo soy fascista o nacionalista, ¿no? Y yo creo que ahí está lo ridículo, porque cuando denunciamos que el racismo, el fascismo también puede existir en los marroquíes, eso rompe el relato. Exacto. Rompe el relato a ciertos sectores que siempre han mantenido relato que se cae con estas siempre se dice que el racismo es de blancos hacia las otras etnias, ¿no? ¿Tú qué opinas del racismo? Yo creo que el racismo se practica en todas las etnias. Y yo creo que si tú hablas ahora con cualquier inmigrante africano, ya dejemos la cuestión saharaui a un lado, pero muchos africanos subsaharianos que cruzan o que son traídos a Marruecos para luego llegar a Europa, te dicen que el mayor racismo que han sufrido lo han sufrido durante su estancia en Marruecos. Son personas completamente apartadas de la sociedad, no se les permite no se les da ningún tipo de derechos en los años que pasan en Marruecos, trabajan entre 12 y 16 horas cobrando €1 al día y sufren un maltrato real por gran parte de la sociedad que los ve, desde el racismo más rancio, les ve como menos, ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema en reconocer abiertamente que el racismo es practicado por todo el mundo. El racismo también es practicado por los mismos árabes contra otros árabes. Por ejemplo, los árabes del Golfo, de la península, bueno, ya nos vamos a meter en otros temas, pero los árabes del Golfo, de países como Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait, también tratan con cierto racismo a muchos trabajadores árabes que vienen de Egipto, de Túnez, de otros países, pues practican también un racismo y no se les otorga ningún tipo de derechos porque ellos se ven como superiores, ¿no? Por lo cual yo creo que el racismo es algo global, no es algo concentrado en una determinada etnia o en una determinada raza. Claro, yo ahora te quería preguntar, cuando vas a la televisión, ¿notas o estás cansado de que te utilicen un poco como herramienta? Vamos a traer a Taleb para hablar del Sáhara. Y aparte de eso, cuando hablas, porque yo creo que hablas como con la verdad siempre, o sea, si el cielo es azul, el cielo es azul. ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Notas también que cuando empiezas a hablar de forma tan contundente, como que les chirría a los medios tradicionales? Sí, pero porque en España hay una polarización que está alcanzando los extremos. Es decir, ya no se vive la política como una herramienta que puede cambiar la vida de la gente. Ya no se entiende lo que se conoce como democracia. Pongo democracia entre muchas comillas, porque también es otro debate que habría que abrir. Ya no se entiende a la democracia como un ejercicio del pueblo para elegir
a sus representantes. Yo creo que eso se ha dejado atrás y se ha convertido a la política en un partido de fútbol. Si tú eres de los rojos, yo soy de los azules y tú vas a ser mi enemigo número uno y los míos, aunque roben, aunque me escupan a la cara, son los mejores siempre, ¿no? Entonces ya no hay esa crítica social que siempre tiene que haber en las sociedades y eso también se refleja en los medios de comunicación, controlados obviamente por el poder político y económico, que no paran de fomentar esto. Entonces dentro de esa guerra de colores entramos nosotros, los saharauis, siempre como un arma arrojadiza, ¿no? Yo recuerdo cuando gobernaba Rajoy estábamos siempre en los medios de la izquierda para decir que el gobierno traiciona a los saharauis, que está muy cercano, y desde que gobernó Pedro Sánchez se nos ha vetado completamente de los medios de la izquierda, no se nos da voz. De hecho, yo he llegado a grabar cosas que luego me ha llamado el productor o el periodista a decirme, lamentablemente nos han dado el aviso de que esto no se tiene que emitir, ¿no? Desde ciertos medios de la izquierda. He estado grabando también en La Sexta, en un programa muy conocido de La Sexta, hemos hecho una entrevista de 45 minutos donde he hablado mucho del gobierno, de su traición al pueblo saharaui, de su alianza con Marruecos, y luego hablé de los campamentos, de la ayuda humanitaria, de acoger a los niños. Entonces, de toda esa entrevista, ese canal solo emitió los 10 minutos donde hablaba de la ayuda humanitaria de los campamentos y omitió toda la crítica. Y por otro lado, ahora me estoy encontrando que hay mucho interés en los canales de la derecha por invitarme, porque yo esté, porque hable del gobierno. Entiendo que se me está utilizando como un arma arrojadiza, pero yo creo que, bueno, que dentro de ese ejercicio también de guerra interna, yo voy con un mensaje bastante claro y lo voy a denunciar en cualquier plataforma que se me presente. O sea, yo creo que tener un pensamiento crítico a día de hoy no te casa con la derecha. Como que está como muy mal visto pensar en esta sociedad. Ser como, no sé, una persona inteligente. ¿Cómo lo ves? O sea, ahora mismo dices cualquier cosa coherente y ya te dicen eres de derechas. Fascista. O fascista. Sí. Bueno, yo creo que se ha banalizado el término fascista, ¿no? Y es muy gracioso esto, porque te dije que a mí, incluso con mi cara, con mi nombre, me llaman fascista, ¿no? Pero yo creo que esto forma parte un poco de ridículo. Es que la política en España y el debate político se ha convertido en una caricatura bastante ridícula, ¿no? En el momento que tú te sales mínimamente de mi relato, de mi pensamiento, no se permite que tú tengas cualquier tipo de diferencia ideológica conmigo, y en el momento que te sales de esto, yo voy a desacreditarte a ti. Yo siempre he repetido que me encantaría que venga alguien, especialmente de los círculos de la izquierda progresista, que rápidamente, por aparecer en un medio de derechas, además ya me califican, no, Taleb es un fascista, Taleb está blanqueando a la ultraderecha y demás. Me encantaría que alguien de estos grupos venga a debatir conmigo la idea que yo estoy transmitiendo, pero ya hemos dejado eso atrás. Primero lo que se hace es crucificar al mensajero para no debatir ni contraargumentar el mensaje, ¿no? Entonces estamos en esa dinámica y yo creo que simplemente es un reflejo de una sociedad completamente desarraigada de lo que es el significado de la política real y completamente perdida, y yo creo que esto solo puede llevar a lo que estamos viendo actualmente, a un enfrentamiento social que hace que la gente siga enfrentándose, peleándose por colores, peleándose por tonterías, mientras los políticos siguen robando, siguen haciendo todo tipo de fechorías, mientras vemos que el partido que está gobernando este país tiene a toda su cúpula acusada, a toda su cúpula perseguida por casos de corrupción, cuando tenemos a un presidente del gobierno que Pedro Sánchez, con su círculo familiar más cercano, perseguido judicialmente por casos de corrupción, tráfico de influencias y demás. La gente está completamente entretenida en ese debate completamente absurdo de si uno es fascista, si otro es comunista, ¿no? Entonces, yo ahora te quería preguntar, ¿cómo ves España dentro de 5 años con el tema de la inmigración? Porque actualmente yo considero que está siendo un problema. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que se tiene que poner un fin. Yo creo que se tiene que identificar cuál es el problema. Una vez se identifica el problema, se pueden plantear soluciones. Creo que no se está ni identificando el problema ni reconociendo el problema. Creo que hay un problema con Marruecos, que es el mayor foco de inmigración. Y creo que el tipo de inmigración que envía Marruecos, no he dejado de afirmarlo, de forma intencionada, Marruecos envía a mucho perfil delincuente dentro de esa inmigración, cientos de miles de delincuentes. Se ha hablado en medios de comunicación, que también ha supuesto un gran revuelo, un debate y demás, cuando afirmé que muchos, hace muy poco, hace menos de un mes, el rey de Marruecos indultó a 19.000 presos marroquíes que salieron a la calle. Yo no he dejado de defender que muchos de esos indultados acaban en España y acaban delinquiendo y acaban formando parte de grupos yihadistas y acaban formando lo que se está formando, por ejemplo, la inseguridad que hay en las calles de Barcelona. Hay que identificar que Marruecos instrumentaliza la inmigración como una hoja de presión política, es decir,
Marruecos utiliza estos elementos para presionar a los políticos en España, por un lado, y por otro lado, para tener rédito económico. Marruecos, después de Turquía, es el país extracomunitario que más ayudas recibe por parte de la Unión Europea. Más de 10.000 millones de euros ha recibido Marruecos en los últimos años en ayudas para luchar contra la inmigración ilegal. Por lo cual a Marruecos le interesa que siempre esté llegando mucha inmigración y que sea un perfil de inmigración que genere inseguridad. Porque con eso le dice al gobierno español, le dice a la Unión Europea, tenéis que hacer lo que yo diga, tenéis que darme más dinero o vais a tener más inmigración de este tipo, vais a tener más inseguridad en las calles, vais a tener más grupos yihadistas. No le interesa enviar a ingenieros o informáticos porque serían aceptados y no habría ningún problema. Necesita Marruecos que la inmigración sea percibida como una amenaza. Entonces, hasta que no se le ponga frenos y o sea, yo creo que Europa y especialmente España, que es la que limita con Marruecos, tiene que tener contundencia, es decir, tiene que responder de una forma contundente a Marruecos y tiene que frenar ese flujo migratorio que llega de Marruecos. Tiene que empezar a responder de la misma forma contra Marruecos. Y lo que se está haciendo es completamente lo contrario. Se están abriendo las puertas, se está intentando llevar el debate a otras cuestiones, decir, no, es que sois todos unos racistas y demás. Y cuando se señala que Marruecos está haciendo esto de forma intencionada, que está entrando mucha inmigración, que está entrando mucho delincuente, que se están generando ciertas situaciones de inseguridad, como lo que ocurre en Barcelona o en otras calles, cuando tú denuncias esto públicamente, rápidamente te califican de lo que hablábamos antes, de racista, de fascista y demás, por lo cual se está huyendo de reconocer el problema y mientras se huya de reconocer el problema va a seguir creciendo y no habrá soluciones, lamentablemente. Yo ahora te quería sacar bueno, no sé si crees en conspiraciones. ¿Sabes lo que es el plan Kalergi? Sí. ¿Qué opinas de él? Bueno, yo creo que lamentablemente ahora mismo en el plano de la conspiración se pueden meter muchas cosas, pero a lo largo de la historia, en los últimos años, lo que era hace 2 o 3 años una gran conspiración, poco a poco se ha ido confirmando que es verdad, ¿no? Yo creo que hay un movimiento global, creo que se va encaminando hacia esa integración general, hacia esa quieren diluir la identidad de muchas naciones. Esto existe, esto es real, esto se está llevando a cabo y realmente yo no puedo afirmar que ese plan sea realmente como es, pero yo creo que se está notando tanto aquí como en otros países también el hecho de que hay un ataque directo a la identidad de muchos países. Y yo creo que también vuelvo a lo mismo, creo que el hecho de sentirte orgulloso de tu identidad, el hecho de sentirte orgulloso de tu nación no quita el hecho de que tú puedas ser una persona completamente humano, completamente solidario, completamente comprensivo con los otros. Entonces se está intentando, digamos, pintar a cualquier persona que quiera mantener esos valores identitarios, ya sean religiosos, ya sean nacionalistas y demás, que es completamente respetable, puedes comulgar o no comulgar con ello, se está pintando pues como un extremo que casi roza el nazismo, que quiere exterminar a todo el que no sea como él, ¿no? Entonces sí, yo creo que se observa ese cambio, creo que es notorio, no solo en España, podemos ver en el Reino Unido, en Francia también está habiendo bastantes problemas con esta cuestión y no puedo afirmar o desmentir o confirmar esa teoría, pero yo creo que las calles en sí pueden hablar y el reflejo de las sociedades y cómo se están convirtiendo poco a poco las sociedades podría ser una respuesta. Yo ahora te quería preguntar, según la ONU, pertenece a Marruecos, ¿no? El Sáhara. No. No pertenece a Marruecos. No. Pero la ONU... Según las Naciones Unidas, el Sáhara Occidental es la última colonia en África pendiente de descolonizar. O sea, Marruecos no tiene ningún tipo de soberanía legal reconocido ni por la ONU, ni por la Haya, ni por la Unión Africana, ni por los tribunales europeos sobre ese territorio. O sea, por sus huevos lo... Sí. Es una ocupación completamente ilegal. La ONU sigue considerando el Sáhara Occidental hasta el día de hoy un territorio pendiente de descolonizar cuya potencia administradora es España. Yo te quería preguntar si crees que el principal obstáculo era la ONU, pero ahora sabiendo eso, o sea, ¿qué pinta la ONU? La ONU, sí, la pregunta está bien planteada. Es decir, yo he estado en Nueva York 3 veces, he estado en la sede de la ONU, me han invitado al Comité de Descolonización de la ONU, que es un comité que se encargaba de descolonizar todas las naciones y demás, y actualmente en la lista solo le queda el Sáhara Occidental en el continente africano como único estado pendiente de descolonizar. Es decir, no le reconocen a Marruecos el hecho de que
de que el territorio sea suyo. Y envió en el año 91 una misión que es la misión para la descolonización, que es la MINURSO, para hacer un referéndum y que se declare la independencia. Desde el 91 hasta ahora esa misión está en el Sáhara Occidental. La ONU está, los cascos azules están en el Sáhara Occidental, pero no han hecho ningún referéndum. Todos los años la Comisión de las Naciones Unidas de Descolonización, que he estado, te he dicho, 3 ocasiones en Nueva York con ellos y demás, emiten una sentencia, emiten resoluciones. Ya acumulamos más de 70 resoluciones donde dicen sí, tenéis derecho a la independencia, Marruecos no le pertenece a este territorio, pero ha sido completamente ineficaz la ONU. Es decir, gracias al apoyo que tiene Marruecos por parte de Francia y de Estados Unidos, se ha sentido tan impune como se siente Israel ahora. Es decir, sí, la ONU puede decir lo que quiera, pero yo voy a seguir ocupando este territorio. Por lo cual, sí, la ONU es completamente ineficaz cuando entran grandes potencias como Estados Unidos. Entonces, ¿de qué sirve una organización tan fuerte? Para absolutamente nada. Yo siempre, de hecho en mi último discurso en la ONU, lo he dicho, está publicado, les he dicho que más que una organización que debe representar a todos los estados, imponer la justicia, la legalidad y demás, son una herramienta en manos del poder imperialista que se utiliza para justificar las guerras que le interesan al imperialismo. Cuando Estados Unidos quería invadir Irak, no tardó ni 24 horas la ONU en emitir, el Consejo de Seguridad de la ONU, una resolución que permitía invadir Irak. Sin embargo, en la cuestión del Sáhara Occidental llevan 50 años pues emitiendo resoluciones que nunca se cumplen, ¿no? Por lo cual es un organismo que está completamente en manos del poder imperialista, que lo utiliza cuando le interesa, lo pisotea y lo silencia cuando no le interesa. Sea el gobierno que sea, ¿no? O sea, lo utiliza como herramienta. De hecho, esto también lo dijo Gaddafi en uno de los discursos, dijo que es completamente inútil y antidemocrático que un organismo como las Naciones Unidas, que alberga a todos los estados del mundo, luego las decisiones que toman todos los estados del mundo en la Asamblea General de la ONU, donde están todos, sean vetados por 5 países, ¿no? Entonces, yo creo que es un organismo completamente inútil. ¿Esos 5 países son Estados Unidos? Son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. O sea, lo que diga esa gente... Sí. Entonces la ONU se podría decir que ha traicionado al pueblo saharaui. Sí, los tenemos ahí, llevan 30 años recibiendo subvenciones millonarias, paseándose. De hecho, la parte de la misión de la ONU, que está en la parte ocupada del Sáhara Occidental, porque están los campamentos donde hay gran parte de los refugiados, pero en la zona ocupada también viven muchos saharauis. En esas zonas ocupadas está una misión de la ONU, que es la única misión de la ONU del mundo que no tiene permitido vigilar la violación de derechos humanos. Es decir, Marruecos sale a perseguir a los saharauis, los maltrata, los encarcela, los asesina, viola a mujeres. Hace poco Sultana Jaya, una activista saharaui que puso la bandera saharaui sobre su casa, pues entraron, los verdugos marroquíes la violaron a ella, a su hermana y a su madre de 80 años, le arrancaron el ojo con una porra. Y la ONU paseando por ahí no puede hacer absolutamente nada, porque Estados Unidos y Francia vetan que la misión de la ONU en el Sáhara vigile la violación de derechos humanos. Pero realmente, ¿qué intereses tiene Marruecos? O sea, como conquistarlo y que sea suyo. Marruecos ha conquistado el 80% del territorio y ha construido el muro más largo del mundo después de la muralla china. Está en el Sáhara Occidental. Es un muro que atraviesa todo el territorio, es decir, toda la parte que ha ocupado la ha sellado con un muro, que es un muro de 2.700 kilómetros, con 10 millones de minas antipersonas a lo largo del muro, más de 200.000 soldados. Y lo que quiere Marruecos básicamente es, primero, los intereses económicos, porque es un territorio muy rico, y luego una extensión geográfica, pero es que no solo quiere el Sáhara, también quiere Mauritania, quiere el suroeste argelino, quiere Canarias, quiere Ceuta y Melilla. Marruecos lo que quiere es expandirse, porque Marruecos es uno de los pocos países del mundo, por no decir el único, que su constitución no establece frontera. En la constitución marroquí se habla de el hudud al-haqqa, que se dice en árabe que es la verdadera frontera. Nuestra frontera es la verdadera frontera, y la verdadera frontera es el Sáhara Occidental, Mauritania, sureste argelino, Ceuta, Melilla, Canarias, y esa es la frontera que ellos quieren alcanzar. Por la religión, no entiendo, porque lo dice... No por la religión, sino por intereses económicos, geopolíticos, por intereses imperialistas, más allá de la religión, ¿no? Vale, y yo ahora te quería preguntar, ¿por qué se habla tanto de Palestina en la televisión y no se habla del genocidio del pueblo saharaui? Bueno, yo creo que es una cuestión también, nosotros sufrimos un bloqueo mediático intencionado, el hecho de que Marruecos tenga mucho poder, mucha presión, o muchos lobbies que presionan, tiene muchos lobbies que trabajan también en el área de medios de comunicación, es una causa completamente silenciada. Y se habla del genocidio palestino, pero también los saharauis hemos sufrido, seguimos sufriendo de algún modo un genocidio. Marruecos ha bombardeado a la población saharaui con napalm y fósforo blanco, que son armas prohibidas internacionalmente. Un campamento que se llama Campamento de Modreiga, donde solo había mujeres
mujeres y niños ha sido bombardeado en los años 70 y murieron 4.000 personas en un solo día. Marruecos sigue cometiendo todo tipo de atrocidades contra la población saharaui que vive en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, pero es un tema completamente olvidado. Te hablaba ahora del muro. Yo muchas veces que vivo aquí ahora y ves en la televisión en el muro de Berlín, la caída, el aniversario de la caída del muro de Berlín, y se habla de la caída del muro de Berlín como algo que nunca volverá a pasar en la historia de la humanidad. Y a mí me encantaría gritarle a todo el mundo, ¿no? Es que aquí al lado tenéis el muro más grande después de la muralla china, construido por Marruecos, que separa el pueblo saharaui, pero todo esto está completamente silenciado, y yo creo que es por eso, por el poder que tiene Marruecos y porque también sus aliados, por ejemplo aquí en España también se nos silencia de una forma intencionada, por órdenes directas del gobierno y de sus medios de comunicación, de que vamos a hablar mucho de Palestina, pero del tema saharaui no vamos a hablar porque no queremos molestar a Marruecos. Claro, yo ahora te quería preguntar, ¿no tienes miedo a, no sé, que te pase algo fuerte, ¿sabes? Sí, yo asumo las consecuencias. De hecho, sabemos que Marruecos tiene uno de los servicios de inteligencia más fuertes del mundo. Aquí he recibido amenazas, persecución real, física. He hecho 2 denuncias por amenazas bastante serias que ya ponían mi dirección de la casa, la matrícula del coche y demás. Y miedo no tengo porque... O sea, yo vengo de un pueblo que ha sufrido mucho, ¿no? Entonces yo asumo las consecuencias. Yo creo que quedarme en casa, vivir una vida bastante tranquila mientras parte de mi familia vive en campamentos de refugiados, al otro lado vive la otra parte de mi familia, ver a mi pueblo masacrado, ver esta injusticia y no hacer absolutamente nada me parece un gesto muy cobarde. Entonces yo he asumido el hecho de denunciar esto, de alzar mi voz como pueda, asumiendo por supuesto todo tipo de consecuencias. Bueno, dices que los saharauis no tienen la misma manera de creer en el Islam. ¿Por qué crees que Marruecos o la gran parte de suitas son tan radicales? Bueno, ya aquí partimos de que la religión se ha utilizado a lo largo de la historia como un instrumento para controlar a las masas, y eso, digamos, en los contextos islámicos ha tenido muchísima más fuerza. Hablamos del wahabismo impulsado desde Arabia Saudí, que se ha extendido lamentablemente en los últimos años en gran parte de los países árabes y musulmanes, y el wahabismo básicamente es una ideología que parte de un islam completamente manipulado, el islam más radical, pero completamente manipulado para servir a intereses realmente geopolíticos. Es decir, todo al fin y al cabo nace de intereses geopolíticos y estratégicos. Y digamos que en Marruecos también se ha instalado esta ideología. ¿Por qué? Siempre que encuentras a un marroquí, y es un experimento que invito a todo el mundo a hacerlo, intenta hablar con él sobre el rey. Encontrarás un porcentaje muy pequeño de marroquíes que realmente se atreven a decir algo malo del rey. Es porque el rey en Marruecos no se entiende como una figura política, se ha vendido al rey como una figura religiosa, es decir, es el nieto del profeta. Tú no puedes decir, es decir, la creencia de los marroquíes en el rey va mucho más allá de lo político, va a lo espiritual, a lo religioso, ¿no? Entonces yo creo que se ha fomentado esa radicalización utilizando la religión para también tener ese control sobre la población, que es un control político, para que tú nunca te rebeles contra el rey, porque el rey es una figura religiosa, y para que tú respetes al rey como figura religiosa y cumplas todo lo que te diga, necesito que tengas una creencia también bastante arraigada, ¿no? Entonces de ahí nace esa radicalización, ¿no? Claro, yo ahora has dicho que España fue potencial administradora de proteger al pueblo saharaui. ¿Crees que le pertoca parte de responsabilidad histórica? Absolutamente, y jurídica. O sea, yo te he dicho que he estado en la ONU, en la Comisión de Descolonización, y la Comisión de Descolonización lo que hace un llamado a la potencia administradora actual, que es España. Es decir, el espacio aéreo del Sáhara Occidental actualmente no lo controla Marruecos ni el Frente Polisario, que es el gobierno de los saharauis, de la República Saharaui. Lo controla España desde Canarias. Es decir, cualquier avión, si quiere cruzar el espacio aéreo saharaui, le pide permiso a España, porque se considera el Sáhara Occidental un territorio español, y hasta que no se descolonice el territorio va a seguir así, por lo cual hay una responsabilidad no solo política o moral, no, hay una responsabilidad jurídica. Es decir, en los años 50 España se presentó ante la ONU y dijo: este territorio es mío, lo voy a descolonizar. Hasta el día de hoy no ha habido descolonización, por lo cual legalmente el territorio sigue siendo un territorio español, y actualmente España sigue siendo la potencia administradora, que es lo que no he dejado de explicar. Por eso también me llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando gobierna la derecha se pasan horas hablando de lo que pasa en Venezuela en los medios de comunicación, cuando gobierna la izquierda horas hablando de lo que pasa en Palestina, pero de este territorio sobre el que tienen una responsabilidad moral, política, histórica, pero también jurídica,
Nadie habla. O sea, ni aunque entre, por ejemplo, yo qué sé, Vox o ningún partido, ¿tú crees que haría algo? Mira, hay un caso bastante similar a la cuestión del Sáhara Occidental, que es el de Timor Oriental. Timor Oriental fue colonia de Portugal y Portugal hizo exactamente lo mismo que hizo España con el Sáhara Occidental. En vez de darle la independencia y descolonizar a Timor Oriental, hizo un acuerdo con Indonesia y se lo entregó. Indonesia ocupó ese territorio. El pueblo de Timor siguió luchando como el pueblo saharaui contra Indonesia, Timor Oriental, nosotros contra Marruecos. Hasta que en el año 2002 llegó un gobierno socialcomunista a Portugal que dijo, bueno, ya está bien, yo voy a asumir la responsabilidad y voy a descolonizar Timor Oriental. Se hizo un referéndum, Timor Oriental se declaró independiente en el 2003 y ahora es un estado de los más jóvenes del mundo. ¿Por qué? Porque llegó un gobierno a Portugal que 30 años después dijo, voy a asumir la responsabilidad. Esto en España lo puede hacer cualquier gobierno. Había muchas promesas, aquí también entra el tema de la hipocresía y de las traiciones que sufrió el pueblo saharaui. Por ejemplo, Podemos, durante su nacimiento, Pablo Iglesias no paraba de repetir en todos los foros, en el momento que llegamos al poder vamos a hacer para descolonizar el Sáhara Occidental. Y muchos saharauis creímos en ese mensaje y les votamos en aquel entonces, ¿no? Y fíjate cómo es la vida, que cuando Pedro Sánchez entregó el Sáhara Occidental a Marruecos, fue en el año 2022 que estaba gobernando con Podemos. No es que solo no hayas asumido la responsabilidad de descolonizar el Sáhara Occidental como prometiste, sino que fuiste mucho más allá para apoyar a Marruecos y entregarle el Sáhara otra vez. Sí, sí, que han hecho lo que han querido. No lo que han querido, no. Yo siempre lo he dicho, no tengo ningún complejo en decirlo, que prefiero una derecha o una extrema derecha que no le importe ni lo más mínimo mi causa, que no me prometa nada, que me digan no me importa nada, no me importáis, me importan más cuestiones nacionales. Prefiero eso a que partidos progresistas de la izquierda vengan a manifestarse con nosotros, se hacen fotos con los niños saharauis, viajen a los campamentos con el postureo de la foto, ¿no? del blanco salvador, y luego a la mínima que llegan al poder no solo no cumplen lo que te han prometido, sino que te pegan la puñalada, que es lo que nos ha pasado lamentablemente tanto con Podemos como con Sumar. Yo te quería preguntar, ¿crees que es necesaria la violencia en esta causa? Porque si ya, como burocráticamente, por decirlo así, se alarga por años, etcétera, ¿crees que es necesaria? ¿O? Sí, es completamente necesaria. De hecho, nosotros hemos declarado la guerra a Marruecos en el año 2020. O sea, cuando Marruecos entró a ocupar nuestro territorio, nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados. Es decir, hubo una resistencia, una guerra que duró 16 años contra Marruecos. Marruecos no pudo vencernos en esa guerra, no pudo ocupar todo el territorio. Nosotros rápidamente, cuando España salió, establecimos nuestra república, que es la República Saharaui, actualmente reconocida por la Unión Africana, reconocida por más de 80 países. Tenemos un Estado que funciona, tenemos un gobierno y tenemos un ejército. Estuvimos 16 años en una guerra contra Marruecos, tuvimos a más de 4.000 presos del ejército marroquí, que más tarde también hubo unas negociaciones con Marruecos para intercambio de prisioneros, y Marruecos no pudo ganar esa guerra. De hecho, en el año 91 Marruecos firmó el acuerdo de alto al fuego con el compromiso de hacer un referéndum de descolonización y que el pueblo saharaui sea independiente. Luego lo incumplió, ¿no? Pero en el año 2020, ya hartos de esperar, hartos de la ONU, hartos de que los gobiernos españoles no asuman las responsabilidades, y después de que Marruecos atacara a un grupo de civiles saharauis con su ejército, el Frente Polisario y el ejército saharaui declararon la guerra otra vez a Marruecos, y es una guerra de la que no se habla, pero actualmente en este momento hay bombardeos en el Sáhara Occidental entre el ejército saharaui y el ejército marroquí. Para mí es algo completamente justificado, porque cuando esperas, hemos sido humillados nosotros como pueblo. Hemos apostado por la paz, hemos esperado en campamentos de refugiados y nos han humillado porque estaban robando nuestros recursos naturales, apoyando a Marruecos a seguir ocupando nuestra tierra, y nosotros malviviendo en campos de refugiados, cuando somos un pueblo que no llega al 1.000.000 de habitantes y podemos ser, como dicen algunos economistas, el Dubái de África. Somos una población muy reducida con un territorio muy rico, ¿no? Entonces, cuando tú vives durante 30 años esperando una solución pacífica que no llega, los jóvenes en los campamentos de refugiados han dicho, bueno, pues es que ya se ha acabado, ya no vamos a seguir viendo cómo Marruecos maltrata a nuestro pueblo, roba nuestros recursos, así que han empuñado las armas y se ha iniciado la guerra en el 2020 y actualmente estamos en ese proceso de guerra. Es que es lógico, es totalmente comprensible, sí. Vale, la Unión Europea, ¿crees que tiene como cogido también por el mango el tema del Sáhara?
Hasta cierto punto sí, porque la Unión Europea se beneficia mucho de los intereses económicos. Los barcos de todos los países prácticamente de la Unión Europea se benefician del espacio marítimo saharaui, están pescando en aguas saharauis, gran parte del pescado. De hecho, hay un programa de La Sexta que se llama Equipo de Investigación, os invito a verlo si queréis, que es el pulpo gallego, porque descubrieron que el pulpo gallego en verdad es pulpo saharaui. Un 98% del pulpo que se consume en Galicia es pulpo que viene del Sáhara. El programa Equipo de Investigación hizo un reportaje sobre esto, viajó al Sáhara Occidental, fueron expulsados por Marruecos rápidamente, pero fueron y descubrieron ese entramado donde gran parte de los países europeos están, pues eso, pescando en aguas saharauis, saqueando el pescado. También pasa con otros minerales, como por ejemplo el fosfato y demás. Por lo cual sí, hay mucho interés económico, pero también hay un control de Marruecos y una presión. Marruecos presiona a países como Holanda con cuestiones de la inmigración, que hay mucho inmigrante marroquí también en Holanda, presiona a países como Alemania con cuestiones de la inmigración, presiona a las empresas a las empresas europeas que trabajan en Marruecos. Por ejemplo, hace años Suecia decidió reconocer decidió reconocer a la República Saharaui como Estado. Dijo, ya está bien, vamos a reconocer a la República Saharaui como Estado, y lo aprobó el Parlamento, y rápidamente IKEA, que es la mayor empresa de ese país, fue bloqueada en Marruecos y se le iba a expulsar. Entonces tuvieron que recular, frenar todo, porque Marruecos utiliza muy bien ese tipo de presión. Pero aquí tengo que decir algo sobre lo que los medios tampoco hablan. Es que los saharauis tampoco nos quedamos de brazos cruzados. Hemos ido a los tribunales europeos. Hace 12 años empezamos un proceso judicial y fue un gran éxito para nuestra causa, que salió hace muy poco. No lo habéis visto en medios, pero fue un gran éxito, una bofetada tremenda al régimen marroquí y a todos los gobiernos que lo apoyan. El Frente Polisario, como representante del pueblo saharaui, fue a la Unión Europea y le dijo, oye, a los tribunales, no podéis firmar acuerdos comerciales con Marruecos que incluyan el espacio marítimo o territorial del Sáhara Occidental, básicamente porque nadie le reconoce a Marruecos que esto sea suyo, no os puede dar permiso. En el año 2010 salió una sentencia del Tribunal Europeo diciendo, hostias, tenéis la razón, vamos a limitar los acuerdos con Marruecos comerciales al territorio y espacio marítimo de Marruecos. Pues otra de las cosas raras que pasan en la Unión Europea, de esas grandes democracias, que la Comisión Europea presentó un recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo. Dijo, no, nosotros queremos seguir trabajando, esta sentencia no vale. En el 2012 salió otra sentencia a ese recurso diciendo exactamente lo mismo, que Marruecos no os puede dar permiso, que tenéis que salir de allí, que no le pertenece. ¿Sabes quién recurrió a la segunda sentencia? España, con abogados del Estado financiados y pagados por el gobierno, y Francia. Y ya en el 2024, que es el gran éxito para nuestra causa, la gran victoria, en octubre del 2024 salió la última sentencia del Alto Tribunal Europeo que no acepta recurso y decía literalmente, os damos un año para cancelar todos los acuerdos comerciales con Marruecos que incluyan el espacio marítimo o territorio saharaui en esos acuerdos. No podéis pescar en esas aguas ni saquear esos recursos. Ya que no sabes qué ministro salió rápidamente corriendo a Marruecos a decir, tranquilos, que vamos a buscar la forma de saltarnos esa sentencia. El ministro Planas, el ministro del gobierno de Pedro Sánchez, de Agricultura, se fue a Marruecos y dijo, tranquilos, que vamos a buscar la fórmula de saltarnos esto y de seguir explotando los recursos naturales del Sáhara Occidental. Pero es que yo sigo sin entender por qué es como España le chupa tanto la polla a Marruecos, ¿sabes lo que te digo? Sí. No lo entiendo. Bueno, pues no hay que ser muy inteligente ni hay que ser analista político para entenderlo. Cuando ves que grandes líderes del Partido Socialista, especialmente el Partido Socialista, más allá del chantaje o los métodos de presión que tenga Marruecos, lo que hay es una relación directa, personal, entre la cúpula del Partido Socialista y el régimen marroquí. Cuando ves que líderes históricos del Partido Socialista, como Felipe González, tiene un palacete en Tánger regalado por la Casa Real marroquí, cuando ves que Zapatero viaja a Marruecos de forma muy continua a dar conferencias muy bien pagadas, que no sabemos a través de qué paraíso fiscal se cobran ni a cuánto se pagan, cuando ves a eurodiputados como Aguilar, que fue ministro de Justicia con Zapatero, trabajando en Bruselas para Marruecos, o la ministra Trujillo. Os invito a todos a mirar las declaraciones de la ministra Trujillo, que fue ministra con Zapatero, ahora mismo vive en Marruecos, y en una de sus últimas declaraciones dijo, no, es que le tenemos que regalar o ceder, como dice ella, Ceuta y Melilla a Marruecos, por lo cual España tiene en la Moncloa a un partido que trabaja directamente, primero, contra los intereses nacionales españoles, y segundo, que trabaja para el régimen marroquí, que es el primer enemigo de España. Y esto no son teorías conspiranoicas, solo hay que volver a los hechos. Pero desde que se funda el
Partido Socialista, más o menos? ¿O? Desde Felipe González, que es cuando el Partido Socialista fue ya legalizado, después, ¿no?, de la muerte de Franco fue legalizado, pudo acceder a las elecciones y demás. Desde entonces existen relaciones muy profundas con Marruecos, y esto también es extendible a ciertas personalidades en el Partido Popular. Vale, yo ahora te quería preguntar, ¿los islamistas prefieren votar a partidos de izquierdas porque los pueden manipular? Porque claro, un partido de derechas está como con los valores muy sesgados, ¿no? Con una ideología muy, pues eso, muy firme, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que dentro de ese buenismo ideológico que nace en los partidos más progresistas, que es completamente respetable, es respetable pero es cuestionable. Porque dentro de ese antirracismo, dentro de ese santificar a la inmigración como un todo que no hay que tocar, yo con la cuestión de Torre Pacheco he estado muy presente en los medios de comunicación y he hablado, digo, dejad ya, porque no hay nada más racista que hablar de los inmigrantes como un todo. No es lo mismo una persona que viene de República Dominicana que una persona que viene de Mali. Y de Marruecos, y de Mali, y de Níger, y de República Dominicana, y de Ecuador, pueden venir personas buenísimas que vienen a trabajar, a aportar, a estar, ¿no?, a pagar las pensiones del futuro, pero también pueden venir delincuentes y no pasa nada por hablar de ello, ¿no? Dentro de ese todo de la inmigración puede haber gente delincuente, puede haber gente que aporta y no pasa nada, y hay que hablar con ellos con naturalidad, porque en el momento que señalamos a esa parte de la inmigración que viene a delinquir, que viene a robar, que viene a cometer actos vandálicos, estamos haciéndole también un favor a esa inmigración que viene a aportar, que viene a estudiar, que viene a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que ahí se esconden muchos grupos radicales, entre ellos también los grupos más radicales como los yihadistas o los islamistas y demás, porque dentro de ese discurso buenista de que todos son buenos, vamos a protegerles a todos y demás, puede que ellos encuentren un beneficio, ¿no? Claro, favorecen las leyes europeas, no entiendo. ¿A qué te refieres? Pues al hecho de que ya están aquí en Europa, ¿sabes lo que te digo? Sí, bueno, pero es que eso ya es otra cuestión también. Eso pasa, es uno de los grandes problemas que tiene España, ¿no? Esa ley europea, que una vez estés en suelo europeo ya tienes que tener cierta protección, ¿no? Y ahí es pues donde entra todo, ¿no? Porque yo creo que también el filtro debería de tener en cuenta, yo no he dejado de denunciarlo, que muchos de los indultados por parte del rey en Marruecos, muchos de ellos han sido detenidos por cuestiones de yihadismo, han sido detenidos por cuestiones de asesinato, hablamos de delitos muy graves, se les indulta, no hay ningún programa de reinserción en Marruecos, son rechazados por la misma sociedad marroquí por los delitos que han cometido, por lo cual solo les queda una vía, que es escapar, que es llegar aquí, ¿no? Entonces yo creo que en ese, una vez ya estás en territorio europeo, ya está, ¿no? Tienes toda la protección, debería quizás de haber un filtro que identifique a las personas y que se le dé la oportunidad a las personas que realmente huyen de conflictos, personas que realmente necesitan esa protección, de otras personas que simplemente vienen a delinquir, o muchas que incluso vienen de turismo, ¿no? Claro, y también el principal problema también es que la inmigración que está aquí trabajando y estudia y todo son como los perjudicados. Exactamente, o sea, no he dejado de defender eso, que los primeros perjudicados de esta gran parte, se intenta, ¿no?, como te dije antes, vender a la inmigración como un todo, pero de esta parte de la inmigración que viene a delinquir, que viene, lo primero que hace es manchar la imagen de todo un colectivo que en su mayoría pues es gente que viene a aportar, que viene a trabajar, que viene, ¿no?, que cumple con el rol social, que respeta a la sociedad, porque yo también soy completamente anti la imposición cultural, es decir, yo entiendo la convivencia desde el respeto máximo de las culturas, no entiendo la imposición cultural, ¿no? Entonces hay mucha gente que viene aceptando ese rol, es decir, yo vengo a una cultura diferente, voy a respetar esta cultura, voy a respetar este país, voy a intentar aportar, voy a intentar estar a la altura de la oportunidad que se me está dando, ¿no? Entonces, cuando ves un grupo de personas que vienen a robar, que vienen a delinquir, que vienen a cometer los actos vandálicos que se han cometido, que se cometen y que vemos todos los días en la televisión, es un atentado directamente contra la mayoría de migrantes que no hace eso, ¿no? Yo ahora te quería preguntar, ¿cómo vive la juventud saharaui este conflicto? ¿Ven esperanza? ¿Qué te dicen los jóvenes? O sea, yo me junto mucho con la gente joven de mi país, estamos en completo contacto todo el rato. Sobre todo el gran trabajo se está haciendo desde las zonas ocupadas y desde los campamentos de refugiados. En las zonas ocupadas tienen que hacerlo de una forma completamente secreta, porque lamentablemente en el momento que las autoridades marroquíes ven que tú estás haciendo cualquier tipo de actividad política, eres detenido. Actualmente esto es una locura, ¿no? Para que veas también los amigos que tiene Pedro Sánchez, actualmente tenemos a 40 presos, más de 40 presos políticos saharauis condenados a cadena perpetua.
en Marruecos. Pero solo por ser activistas. Solo por ser activistas y convocar manifestaciones pacíficas en contra de Marruecos. Cadena perpetua, 30 años, 25 años de cárcel. Hay un grupo de estudiantes también saharauis que hizo una protesta en la universidad, fueron detenidos y condenados a 12 años. Tú imagínate estar estudiando una carrera y de repente te condenan a 12 años para hacer una manifestación. Esto es lo que apoya Pedro Sánchez. Entonces, yo estoy en contacto con la juventud saharaui. Sufrimos mucho, tanto los que están en los campamentos de refugiados como los que están en la zona ocupada o los que estamos en el exilio, porque yo tampoco, a mí me encantaría estar en mi tierra y estar aportando al crecimiento de mi tierra y vivir en un país independiente y aportar a mi sociedad, pero lamentablemente me han dejado sin tierra, es decir, España, nos echaron de allí y se lo entregaron a Marruecos y es lo que hizo que yo estuviese hoy aquí, ¿no? Pero seguimos creyendo fielmente en que en el ejercicio de la resistencia, de seguir luchando de generación en generación, va a llegar a materializarse ese objetivo de la independencia. Ahora mismo hay muchos jóvenes, incluso había muchos que vivían aquí en España y hubo un éxodo. De hecho, yo escribí sobre ello en aquel entonces, en el 2020, cuando se declaró la guerra, que generalmente de la guerra la gente huye. Fue el primer caso que vi que mucha gente que estaba aquí, que estaba en Canadá, en Estados Unidos, en saharauis jóvenes, dejaron su trabajo, dejaron sus estudios y se fueron para allá para coger un misil y meterse en la guerra, porque para ellos no lo viven desde la ideología más rancia de sino que ellos lo viven como voy a liberar la tierra para que mi familia pueda volver a su casa, como por ejemplo el caso de mi madre pueda regresar a su casa. Entonces hubo muchísimos jóvenes que se han unido al frente y actualmente hay muchos jóvenes en el frente de batalla luchando en esa guerra contra Marruecos diaria, hay jóvenes en las zonas ocupadas también manteniendo ese ejercicio de resistencia desde dentro y estamos los jóvenes que estamos en el exilio ejerciendo la resistencia de otra forma. Por ejemplo, estar hoy contigo también lo considero un acto de resistencia, ¿no? Yo ahora te quería... Noto como crispación en España, ¿no? Y en Europa. ¿Tú consideras que puede haber una guerra racial como un enfrentamiento en las calles? Yo creo que no es que pueda haber, es que ya lo hay. Ya hay un enfrentamiento y yo creo que esto nace de que no se está entendiendo realmente lo que es yo creo que se está difamando mucho, he hablado antes de identificar el problema, ¿no? Entonces, yo creo que desde muchos sectores se intenta decir que cualquier denuncia de lo que está pasando, de que hay parte de la inmigración que está cometiendo delitos, que está cometiendo violaciones, que no viene a aportar, que no viene a trabajar, que no viene a estudiar, sino que viene a lo que viene a delinquir, a cometer los actos de barbarie, como por ejemplo el ataque a un anciano de 80 años o la violación y demás. Y se niega completamente ese problema. Hasta que no se identifique el problema, se empiezan a poner soluciones y son deportadas de forma inmediata estas personas, siempre va a existir este problema. Entonces lo que existe ahora mismo que puede llevar a esa guerra, que ya existe, es una guerra declarada, por lo menos a nivel mediático, en las redes sociales ya hay una guerra declarada, ¿no? En las calles hasta cierto punto también se puede notar. Entonces, hasta que no se identifique el problema y se empiezan a poner soluciones, lamentablemente yo creo que el escenario es ese, no de una guerra como tal, pero sí de más crispación, sí de más inmigración de este tipo que se va a ver envalentonada gracias a la protección de ciertos sectores que no quieren reconocer el problema, y esto que va a hacer que haya una reacción completamente natural también por la otra parte de más radicalización por los países que acogen, de gente que se empiece a generar un rechazo total a la inmigración como un todo. Como una reacción a esa violación que comete parte de la inmigración a la que no se le quiere poner solución porque no se reconoce el problema. Entonces es un círculo vicioso que hasta que no se empiecen a poner los puntos sobre las IES, yo creo que nos dirigimos hacia una radicalización total de unos y otros. Yo te quería hacer una última pregunta. Si España es la potencia administradora de los territorios saharauis, ¿por qué se los regala a Marruecos? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Cuando España tiene toda la legitimidad legal, según la legalidad internacional, sobre este territorio tan rico, yo creo que a nivel estratégico, y voy a hacer un poco de spoiler, esto lo explico muy bien en mi libro, Un viaje a la libertad, explico muy bien de que para España sería muchísimo más beneficioso a nivel estratégico, geopolítico, pero sobre todo a nivel económico, el hecho de apostar por apoyar a los saharauis, porque España tendría todo el beneficio y sería el socio número uno a nivel económico de explotar los recursos naturales, de ser la potencia que se aproveche generalmente de esos recursos naturales. Entonces no lo hacen básicamente, y esa es la gran pregunta, por ese miedo a Marruecos y por ese control extremo, casi enfermizo, que tiene Marruecos sobre gran parte de los políticos españoles,
que la mayoría de ellos son del Partido Socialista y que lamentablemente no trabajan para el interés de España, ni el interés político, ni el interés económico, ni el interés estratégico, sino que en este caso trabajan para los intereses de Marruecos y por eso no hacen lo que acabas de plantear, que es la pregunta más natural que nos hacemos todos, que para España sería muchísimo más beneficioso estar del lado de los saharauis, sin embargo está apostando por eso, por regalarle todo a Marruecos, violando el derecho de los pueblos saharauis y violando la legalidad internacional y violando incluso la propia legitimidad que tiene España como potencia administradora. Claro, externo a lo de Pegasus, no todo eso lo que está pasando. Es que va de mucho antes, o sea, lo de Pegasus es un capítulo. Por eso. La inmigración también hemos hablado, que es uno de los modos que utiliza Marruecos, el hecho de los grupos yihadistas, la información en materia de lucha contra el terrorismo, el hecho de compra de voluntades, los sobornos a gran parte de la cúpula del Partido Socialista, todo eso hace que Marruecos tenga un control casi absoluto sobre la cúpula de poder en España y por eso vemos cosas tan ilógicas como esta, ¿no? A políticos sirviendo a Marruecos, a los intereses de Marruecos antes que a los intereses nacionales españoles. Pues chavales, os recomiendo que compréis los libros de Taleb. Hasta aquí la entrevista. Pues chavales, muchísimas gracias, darle gracias a Taleb por venir, de verdad. A mí me pareces el puto amo y ojalá sigas así dando cátedra en medios de comunicación comerciales. Mañana pasa un medio, ¿no? Sí, eso es. O sea que gracias. No, muchísimas gracias a ti, joder, a mí me interesa mucho. Creo que dentro de este trabajo que hacemos, mi obsesión es por la gente joven, porque o sea, la gente mayor sí que lo sabe. Hay mucha gente que sabe que el Sahara fue provincia española porque vivió en aquel entonces, pero mucha gente joven desconoce esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de esto. Yo intento hacer las mejores preguntas porque no estoy tan profundizado de historia del Sahara y todo. Intento hacer las preguntas más, no sé. Pues ya está, chavales. Like y subs y nos vemos en próximos vídeos.